Buenas tardes, arrancamos el bloque El Caso para hablar en esta edición de este despojo en Caaguazú, una imputación del Ministerio Público después de este escándalo que se desató por el cobro de dos montos que la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, aprobó en concepto de indemnizaciones para dos familias de dos personas fallecidas. Vamos a arrancar hablando de lo que de este caso, mejor dicho, porque hay una imputación ya contra 4 personas, una de ellas funcionaria de la Cámara de Diputados comisionada a una municipalidad, especialmente a la RI Tres Corrales. Vamos a arrancar, señor director, con nuestros imputados, con las personas que fueron imputadas por el Ministerio Público. Estamos hablando de Anadelia Acosta Armoa. Ella es la funcionaria de la Cámara de Diputados comisionada a un municipio. El abogado Darío Aquiles Flores Mendoza, también imputado él, junto al presunto abogado, porque no hay registros, no se encontraron documentos que sustenten esa condición de profesional de derecho, de Ovidio Ramón Oviedo Brites y también Juan Ramón Acosta. 4 imputados por el Ministerio Público y se habla de estos hechos punibles: apropiación, lesión de confianza y estafa. ¿Cómo arranca toda esta historia? En un hecho que ocurrió cuando 2 personas estaban realizando instalación eléctrica y el tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, cae sobre ellos y mueren electrocutados. Vamos justamente a identificar a nuestras 2 víctimas, a las 2 víctimas de este caso: Antonio Acosta Contreras y Mariano Ramírez Casco, fallecidos en el barrio Yaguacay del distrito de Caaguazú, del departamento de este mismo nombre, el 2 de agosto de este año. El 2 de agosto ocurrió esto y allí ya empieza a hacer ruido este caso porque uno dice, ¿cómo es que en agosto ocurrió y ya lograron cobrar la indemnización? Y para todas aquellas personas, no solamente que han tratado o que están tratando de cobrar indemnización por parte de la Administración Nacional de Electricidad, sino que de cualquier institución pública, sabe que el pago, el desembolso no es tan rápido como ocurrió en este caso. El 2 de agosto ocurrió este hecho y vamos a la siguiente parte de la historia, porque acá empieza y acá inicia todo este caso que exponemos hoy y que ya tiene una imputación por parte de la Fiscalía. El 6 de agosto, 4 días después, se presenta Darío Aquiles Flores Mendoza, abogado él, solicitando intervención en lo que se estaba investigando como por la muerte de estas 2 personas, en representación de Juana Honorina Casco de Ramírez. ¿Quién es esta señora? La madre de Mariano Casco Ramírez, uno de los fallecidos. Esto ocurrió el 6 de agosto. Un mes después, el 6 de septiembre, ya hubo un acuerdo. Y ahí volvemos a lo que les decía. En un mes, de alguna forma, ya se solucionó esto. ¿Y entre quién se firma ese acuerdo? Entre la señora Juana Honorina Casco de Ramírez, la madre de Mariano Casco Ramírez, y la Administración Nacional de Electricidad, institución esta representada por el ingeniero Félix Eladio Sosa Jiménez, su presidente. Se realiza este acuerdo ante el escribano Víctor Hugo Vázquez Peralta. ¿Y qué es lo que se concreta en este acuerdo? ¿Qué es lo que se pacta? El pago de una indemnización por 400 millones de guaraníes mediante un cheque del Banco Nacional de Fomento. La madre del fallecido era la única persona que podría cobrar la indemnización. Esto dice la imputación que presentó el Ministerio Público. El ingeniero Félix Sosa firmó el documento y la señora Juana Honorina Casco de Ramírez dejó estampada la huella de su dedo pulgar. ¿Por qué? Porque le manifestó al escribano Víctor Hugo Vázquez Peralta que ella no firmaba. Entonces, Crispín Ramírez Casco, hijo de la señora, hermano del fallecido, firma por ella este acuerdo. Eso es lo que dice la imputación del Ministerio Público. Así se nació toda esta historia en cuanto a la indemnización que iba a cobrar esta familia. Pero no solamente la familia de uno de los fallecidos por electrocución a causa de la caída de este tendido eléctrico, iba a cobrar esa indemnización de 400 millones de guaraníes. Y allí vamos a nuestra siguiente placa, señor director, porque hablábamos de 2 víctimas. Efectivamente, el 6 de septiembre de este año también hay un acuerdo entre el señor Calixto Acosta Contreras y la ANDE. ¿Quién es Calixto Acosta Contreras? Hermano del otro fallecido, Antonio Acosta Contreras.
¿Y qué es lo que dice este acuerdo firmado entre el hermano de la víctima y también el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Eladio Sosa Jiménez? Se pacta un acuerdo de 400 millones de guaraníes que se abona mediante un cheque del Banco Nacional de Fomento, y a través de este acuerdo la familia del fallecido Antonio Acosta Contreras renuncia a impulsar cualquier litigio en contra de la Administración Nacional de Electricidad. Y en ese acuerdo también se deja constancia que el hermano de la víctima, estamos hablando de Calixto Acosta Contreras, era el único que podría cobrar esa indemnización, el único que podía ir a la ventanilla del Banco Nacional de Fomento y efectivizar ese cheque. El documento fue firmado por estas personas, como les decía, el ingeniero Félix Sosa y el hermano del fallecido, Calixto Acosta Contreras. ¿Qué ocurre después de esto? Se pacta ya el acuerdo, o los acuerdos en realidad, entre la ANDE y los familiares de estas dos víctimas. Eso es lo que dice el Ministerio Público en esta imputación que se presentó. Vamos a la siguiente parte de nuestra historia, señor director. Allí aparece esta persona, la principal imputada, funcionaria ella de la Cámara de Diputados, comisionada a un municipio, Anadelia Acosta. Ella, junto al abogado Darío Flores, van hasta la casa de la señora Honorina Casco de Ramírez, madre de una de las víctimas. ¿Quién es esta señora? Coincidentemente es la vecina de la funcionaria de la Cámara de Diputados y el abogado Darío Flores. Van hasta la casa de la señora y le hacen firmar al hijo, de nombre Crispín, un documento diciéndole, bueno, nosotros vamos a impulsarte para impulsar este acto, esta diligencia para que vos puedas cobrar y que a tus aguas cobrar la indemnización, la Nemembú o Manos Agüere. Y como la señora Honorina no sabía firmar, ella estampa su huella dactilar en ese documento y su hijo Crispín fue el que firmó para que de alguna forma acordando o un acuerdo con Anadelia Acosta y el abogado Darío Flores para que ellos puedan impulsar el cobro de esta indemnización. Entregaron a los familiares, imagínense, se hizo toda la gestión, el acuerdo con la ANDE, y Anadelia y el abogado Darío Flores entregan a la familia de esta víctima la suma de 40 millones de guaraníes. Pero atención con este detalle, le dice a Janomí, ¿cuál o corresponde ande? 40 millones de la indemnización es cobrada, pea la olla aprobada, pero 10 millones de euros están de juicio porque pea la hora de gasto, la hora de honorario. Entonces, ¿con qué dinero o cuál es el monto que intentan entregar ellos a la familia? 30 millones de guaraníes en el concepto de indemnización. Solamente ese dinero entregan a la señora Honorina Casco de Ramírez, quien además, y el detalle un poco para marcar esta historia, en su condición de escasos recursos, una casita precaria, piso de barro, ahí con la tabla le entraba todo el viento, cada vez que llueve se inunda, eso ahí ella rechaza, ella en memoria de su hijo rechaza ese dinero, el monto, sin saber todo lo que había detrás. La señora Honorina rechaza, ahí vende güey, porque en memoria de mi hijo, Daikatú y se hace taco plata coja. De los 400 millones que salió de la Administración Nacional de Electricidad con un cheque a cargo del Banco Nacional de Fomento, solamente 40 millones es lo que llegó hasta la casa de la madre de esta primera víctima. Y además de los 40 millones, que es solamente el 10% de lo que en realidad se desembolsó, hoy llega y subí 10 millones por honorario, gasto de traslado, heredia. ¿Qué es lo que pasa después? Vamos a la otra víctima. Porque hicieron el mismo operativo. Van a Anadelia Acosta, nuevamente con Darío Flores, y ya en este caso le afirman a la concubina viuda de la otra víctima, la señora Lorena Brites, que ella no podía impulsar o no podía autorizar ninguna diligencia para el cobro de una indemnización. ¿Por qué? Porque era solamente la concubina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le hacen firmar un documento al hermano de la víctima, Calixto Acosta Contreras. Por eso que él ingresa también en esta historia. ¿Y qué es lo que hacen Anadelia Acosta y Darío Flores, su pareja? Van junto a Ovidio Ramón Oviedo Brites a visitar al hermano de la víctima, a Calixto Acosta Contreras,
y le hacen firmar este documento, le dice, he firmado tu vamos a ya cobramos, vamos a impulsar esto, cobrate la plata, hermano, manos agüeres. Y dice la imputación que en su declaración, Calixto Acosta Contreras le manifiesta al Ministerio Público, a la gente de esta causa, que ni siquiera pudo leer el documento y por el apuro, por todo lo que había detrás, él le firma el documento. Y una vez estampada su firma, le entregan o le dicen, acá está, este es el dinero que se pudo cobrar, 50 millones de guaraníes. Pero así como en el caso de la señora Honorina, le dicen a Calixto, pero espera, de estos 50 millones, Roy atan de 5 millones en concepto de honorario, oreja está y oregasto, roye trasladar, entonces, 45 millones de guaraníes. Es por eso que 45 millones entregados a Calixto y 30 millones entregados a la señora Honorina hacen la suma de 75 millones de guaraníes, con lo que hay una diferencia de 725 millones del monto que se desembolsó del Banco Nacional del Fomento en concepto de indemnización que aprobó la ANDE. Ese es el monto de la estafa que está investigando el Ministerio Público. ¿Qué pasa después? Vamos a la siguiente placa, por favor, señor director. ¿Cómo se cobraron estos cheques? Porque uno dice, ella la oye cobrar, la señora Honorina era la única habilitada para cobrar. El señor Calixto era el único que podía ir a efectivizar estos cheques que salieron de la Administración Nacional de Electricidad. ¿Cómo hicieron para cobrar? El abogado Darío Aquiles Flores Mendoza presenta un poder general firmado por los familiares de estas dos víctimas, por la señora Honorina y por el señor Calixto. Documentos que, hablamos de los poderes generales, de este poder general de ambas personas, que están siendo investigados ya por el Ministerio Público porque al parecer estamos ante documentos apócrifos, o sea, producción de documentos no auténticos y también uso, porque este documento, el poder general, es lo que Darío Flores presentó en ventanilla del Banco Nacional de Fomento para poder efectivizar los cheques. Claro, porque solamente las víctimas, los nombres a cuyo beneficio salieron estos cheques, podrían ir a efectivizar, pero no ocurrió eso. Fue Darío Flores Mendoza el que fue y cobró. ¿En qué días ocurrió, en qué fechas ocurrió, se dieron estos cobros? El 11 de septiembre de este año, el abogado Darío Flores cobró el cheque que salió a nombre del señor Calixto Acosta Contreras. Y el 29 de septiembre efectivizó el cheque de la señora Juana Honorina Casco de Ramírez. ¿Dónde se efectivizaron estos cheques? En la sucursal del Banco Nacional de Fomento en el distrito de Repatriación. Y allí otro punto importante que tenemos que marcar en esta historia. La sucursal del BNF en este distrito es meramente operativa, no cuenta con este caudal de fondos para poder desembolsar, para poder efectivizar. Es que tuvo que haber un acuerdo, tuvo que haber una comunicación antes para poder ir a cobrar esos cheques para que el banco esté preparado para poder desembolsar este monto de dinero. ¿Y por qué decimos tuvo que haber un acuerdo previo? Y vamos a mostrar estos tres videos, estas tres imágenes del circuito cerrado de la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Repatriación. Este es el abogado. Él llega a la sucursal del Banco Nacional de Fomento y fíjense la fecha, 11 de septiembre del año 2024, 12 en punto. Y les decía yo que en esa fecha el abogado Flores va y efectiviza el cheque que salió a nombre de Calixto Contreras, hermano de una de las víctimas fallecidas. Está ahí conversando, pide hablar con el gerente de esta sucursal del Banco Nacional de Fomento. Este es el primer video. El 11 de septiembre ocurrió esto. Esta es la sucursal, están ahí ya a las 3 se cierra el banco. De una hora antes que cierre el banco, él fue y se fue a gestionar el cobro de nada más y nada menos que 400 millones de guaraníes. Allí ya estaba en ventanilla, firmando algunos documentos. 3, 4 minutos después que llegó. Este ya es nuestro segundo video, señor director. Este es el segundo video. Él donde ya conversa con el gerente de esta sucursal de BNF en Repatriación, firma los documentos para el desembolso de ese cheque, el desembolso, el pago efectivamente de ese cheque
estamos hablando de 400 millones de guaraníes. Allí la funcionaria en ventanilla le toma todos los documentos, verifica que se haya firmado todo, el cheque allí, ustedes pueden ver, y después él va y tiene la conversación con el gerente de esta sucursal del Banco Nacional de Fomento. Este es el segundo video y son imágenes ya proveídos por parte del Banco Nacional de Fomento, que también está con una investigación interna de qué es lo que ocurrió, por qué de una manera tan fácil se pudo efectivizar estos cheques. El segundo video de lo que es la sucursal de repatriación. Vamos a la tercera parte de lo que ocurrió ese día 11 de septiembre de este año. El abogado Flores, que les decía, ¿recuerdan qué hora llegó él? A las 12 en punto. Esto es a las 12 y 8 minutos. 8 minutos después, el abogado ya se retira, se quitó el saco. ¿Por qué? Para poder cubrir los 400 millones de guaraníes que él llevaba bajo el brazo. 40 fajos de 10 millones de guaraníes. Oyajo, Ila y Sacove, 11, allí se ve la camioneta en la que llegaron y se va junto. ¿Quién es el que le sigue? El otro imputado en esta causa, el supuesto abogado, Ovidio Brites. Allí está. Sale, se retira del banco, 8 minutos después de haber llegado, realizó la gestión, rápidamente le efectivizaron, desembolsaron, le entregaron los 40 millones, ahí se va, el otro imputado se despide inclusive de los funcionarios, va y sube a la camioneta, en 8 minutos lograron concretar lo que para el Ministerio Público sería una apropiación, estafa, lesión de confianza. Este es el cobro de, si podemos ir nuevamente a la placa de las fechas y de los cheques cobrados por estas personas. Darío Aquiles Flores Mendoza cobró en ventanilla esa fecha que estuvimos viendo el cheque del señor Calixto Acosta Contreras. 18 días después del 29 de septiembre, con este mismo modus operandi, efectivizó el cheque de la señora Juana Honorina Casco Ramírez. ¿Recuerdan ustedes que a la señora Juana Honorina quisieron entregarle, o sea, en realidad llevaron a su casa la suma de 40 millones y le quitaron otra vez 10, 30 fue lo que quisieron entregarle. Y a Calixto le entregaron 50, pero le dijeron 5 es parte de nuestros honorarios. Estos dos cheques, 11 de septiembre y 29 de septiembre, entonces 800 millones de guaraníes que salió de la sucursal de repatriación del Banco Nacional del Fomento y de los cuales solamente 75 llegó a los beneficiados, por llamar de alguna forma, con esta indemnización por la muerte de estas dos personas. Vamos a nuestra siguiente placa, ya tenemos el documento. Esta es la siguiente parte de esta historia. Se cobraron los cheques, se habrían producido documentos no auténticos para presentar un poder general otorgado a este abogado ya hoy día imputado, que se presentó en ventanilla y efectivizó ambos cheques. ¿Y qué pasa con la funcionaria de la Cámara de Diputados? Estamos hablando de Anadelia Acosta Armoa. Ella es funcionaria, le decía, funcionaria permanente del Congreso Nacional, comisionada a la Municipalidad de RI3 Corrales con un salario total de 5.500.000 guaraníes. 5.500.000 y salario. ¿Y qué bien adquirió ella en coincidencia con el cobro de estos cheques por parte del Banco Nacional de Fomento, que era en concepto de iniciación? Oyuguay camionetará un Kia Sportage, una Kia Sportage 0 kilómetros. Y es más, no hay delito perfecto, yo digo, publicó en sus redes sociales ella, en esos días en que se estaba gestando el cobro y el pago a estas víctimas de una ínfima suma de dinero, ella compró para sus 0 kilómetros y publicó en redes sociales. Como les decía, en coincidencia en las fechas en que se dieron estos hechos de presunto caso de apropiación, de estafa y de lesión de confianza a estas dos familias. ¿Qué ocurre? Después de salir a la luz este caso, después de que se descubrió todo el esquema de presunta estafa, apropiación, de cómo afectaron a estas dos familias de escasos recursos que perdieron inclusive a dos familiares, a sus familiares, la funcionaria del Congreso Nacional se siente afectada en su honorabilidad y presenta renuncia a la Cámara de Diputados. A través de este documento vamos a dar lectura a Anadelia Acosta Armoa. Esto se presentó en la fecha 9 de octubre de 2024, la fecha.
En mi carácter de funcionaria de la Honorable Cámara de Diputados me dirijo a Vuestra Excelencia y por su digno intermedio a quien corresponde a los efectos de manifestar y solicitar cuanto sigue. Como es de público conocimiento, en estos últimos días he sido objeto de múltiples publicaciones en las cuales, violando todo derecho de presunción de inocencia, se me vincula como autora o copartícipe de diversos hechos punibles de importante gravedad. Publicaciones estas que mancillan mi buen nombre y mi honorabilidad, por lo que, a efectos de poder ejercer mi defensa de tales acusaciones ante los estamentos pertinentes, muy respetuosamente vengo a solicitar a la institución a su cargo se sirva a concederme permiso sin goce de sueldo. Peaja la Yoruba, no es que presentó renuncia, solicitó un permiso sin goce de sueldo por 30 días. ¿Para qué? Para poder probar su inocencia, según lo que ella manifestó en este documento que tuvo mesa de entrada. Hoy se presentó a la Cámara de Diputados. ¿Y cuál fue la respuesta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre? Tenemos también el documento donde se le niega este pedido de permiso a través de este documento. Resolución número 2180, se rechaza la solicitud de permiso sin goce de sueldo planteada por la funcionaria Anadelia Acosta Armoa. ¿Qué va a ocurrir con ella? Mañana tiene que presentarse a cumplir funciones en la Cámara de Diputados porque también ya se revertió ese comisionamiento que tenía al municipio de RI Tres Corrales. Así es que, imputada por presunta lesión de confianza, estafa y apropiación, se le niega el pedido de permiso sin goce de sueldo. Mañana va a tener que presentarse a la Cámara de Diputados a cumplir funciones, donde como funcionaria percibe un salario mensual de 5.500.000 que le pagamos todos los paraguayos. Este es el caso que exponemos hoy, un caso realmente escandaloso por lo que hay detrás, por las familias afectadas, por las personas que tuvieron que haber recibido esta indemnización de parte de la ANDE. También esta institución ya inició una investigación para ver qué es lo que ocurrió, para deslindar responsabilidades, así al igual como el Banco Nacional de Fomento, por todo lo que expusimos en este caso. Apropiación, estafa y lesión de confianza, en este caso de despojo que se dio en Caaguazú.